El año era 1814, e Inglaterra yacía bajo un manto de blanco, sus campos callados bajo el peso de la nieve y el silencio. Los caminos hacia Yorkshire eran peligrosos. Sin embargo, a través de aquella pálida naturaleza salvaje, un modesto carruaje avanzaba con dificultad, sus ruedas abriendo solitarios surcos en el barro congelado. Dentro iba sentada Lady Lavinia Harcourt, antes el orgullo de un fino hogar londinense, ahora reducida a la quieta dignidad de una dama de compañía. Sus guantes eran delgados, y sus pensamientos aún más, desgastados por el viaje que la había llevado del confort a la humildad. El aire dentro del carruaje olía ligeramente a saquitos de lavanda y a arrepentimiento. La ruina de su padre había sido rápida e implacable, susurrada por los salones como una enfermedad. Deudas, apuestas y una última traición en la mesa de juego habían despojado a los Harcourt de su finca y de su buen nombre. Cuando él murió, su hija heredó no una fortuna, sino la infamia. Solo la benevolencia de la duquesa viuda de Besford, una antigua conocida de la difunta madre de Lavinia, la había salvado de la miseria. Así viajaba hacia el norte para servir a una mujer que alguna vez le había hecho una inclinación de cabeza a través de los salones de baile como a una igual. Besford Hall surgió entre la nieve como un sueño convertido en mármol. Las grandes ventanas de la finca brillaban con luz de fuego, y los carruajes alineaban el patio como bestias pulidas en reposo. Dentro, los sirvientes se afanaban, anticipando el regreso del propio duque, Arthur Pembroke, un hombre del que se decía que encarnaba tanto el ardor como la contención de su linaje. Se rumoreaba que nunca había sonreído ante la tontería ni perdonado un error. El corazón de Lavinia se apretó al entrar en aquel mundo reluciente. Se recordó a sí misma, no por primera vez, que no llegaba como invitada, sino como empleada. Su primera visión del duque ocurrió en la cena de la segunda noche, una reunión organizada para darle la bienvenida a su regreso de Londres y prepararse para el enviado del príncipe regente, que se esperaba en el plazo de una semana. Arthur Pembroke entró en el comedor con la callada autoridad de quien está acostumbrado a mandar. Su presencia silenció la sala con la misma seguridad con que la nevada ahoga el sonido. De anchos hombros, impecablemente vestido, se movía con una economía de movimientos que sugería tanto disciplina como desdén por la frivolidad. Cuando la duquesa viuda presentó a su nueva compañera, su mirada pasó por Lavinia con educado desinterés, deteniéndose solo el tiempo que exigía la cortesía. Sin embargo, en aquel breve instante ella percibió inteligencia, fría, evaluadora, pero no desagradable. La cena se desarrolló bajo el vaivén brillante de las lámparas de araña. La conversación pasó de la política al arte, de la inminente visita real a los méritos del encaje francés. Lavinia, silenciosa al principio, se vio arrastrada cuando el tema giró hacia la historia, su pasión de toda la vida. El duque, hablando de las guerras napoleónicas, se equivocó en un detalle relativo a la fecha de un tratado. Ella lo corrigió con suavidad, la voz firme a pesar del súbito silencio que siguió. Si me permite, su gracia, dijo. El tratado de Fontainebleau se firmó en abril, no en marzo. El tintineo de la plata cesó. Una docena de ojos se volvieron hacia ella. El duque miró a Lavinia a través de la mesa, su expresión ilegible. En efecto, dijo después de una pausa. Me corrijo. Pero las palabras fueron frías, quebradizas como la escarcha. La conversación se reanudó. Sin embargo, bajo las risas, ella sintió el cambio. La sutil exclusión, el peso de su propia osadía oprimiéndole las costillas. Más tarde, en el salón de baile donde se ensayaba la recepción real anticipada, la civilidad del duque se quebró. Los músicos se detuvieron a mitad del vals cuando él se volvió bruscamente hacia ella. Señorita Harcourt, dijo, el tono medido pero afilado de acero. Aunque su memoria para los tratados sea precisa, le recuerdo que la precisión por sí sola no confiere posición. Hay estaciones en la vida y uno debe conocer la propia. El silencio que siguió fue vasto. Las damas se rieron detrás de sus abanicos. Los caballeros fingieron interés en sus zapatos. Lavinia sintió el ardor subir a sus mejillas. Le ruego me perdone, su gracia, respondió en voz baja. No era mi intención presumir.
Él inclinó la cabeza, un gesto que podría haber sido gracioso de no llevar el peso del despido. Está perdonada, dijo, pero no es digna de estar a mi lado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una hoja de espada, colgando de un hilo. La mano de la duquesa viuda tembló sobre su bastón. Un sirviente dejó caer una bandeja en el rincón lejano. Levenia hizo una reverencia y se retiró, cada paso resonando contra el mármol como una campana que tañe. Aquella noche deambuló sola por la terraza, la luna pintando su figura en tonos de perla y sombra. El frío le atravesaba la capa, pero el orgullo le prohibía retirarse. Desde dentro de la gran casa llegaban risas, frágiles, distantes, intangibles. Había creído estar endurecida ante la desgracia. Sin embargo, esta nueva herida cortaba más profundo que las demás, no por el insulto en sí, sino porque provenía de un hombre cuya aprobación, absurdamente, se descubría anhelando. Detrás de las ventanas cubiertas de escarcha, el duque permanecía inmóvil. Su mirada seguía la esbelta figura más allá del cristal, el aliento de ella elevándose en fantasmas blancos contra la noche. Algo se agitó dentro de él. No piedad, no admiración, sino un desasosiego que no podía nombrar ni desechar. Había sido educado para el dominio, para juzgar el valor por el linaje y el decoro. Sin embargo, había en su porte una firmeza, una negativa a quebrarse bajo la humillación, que lo inquietaba más de lo que jamás podría hacerlo el desafío. La nieve se espesó, velándola en plata. Él se apartó de pronto, como avergonzado de su propia curiosidad, y se sirvió una medida de brandy que no bebió. La casa se sumió en el sueño, pero ni el duque ni la mujer a quien había herido hallaron descanso. Uno miraba el fuego que se extinguía, la otra, las estrellas inflexibles. Dos almas orgullosas divididas por el mismo silencio congelado. Y así, bajo la grandeza de Waxford Hall, entre susurros que podían enfriar una reputación más rápido que cualquier viento invernal, se había tejido un hilo invisible, delicado, peligroso y destinado a tensarse. La ventisca llegó sin aviso, barriendo las colinas de Yorkshire como un ejército fantasma. Al anochecer, el mundo más allá de Waxford Hall había desaparecido en un olvido blanco, el aire se llenaba del bajo y doliente suspiro del viento contra la piedra. Dentro, los fuegos ardían más altos, su luz parpadeando contra los retratos de los antepasados Pembroke que miraban hacia abajo en juicio congelado. La casa, antes preocupada por la inminente visita real, se hallaba ahora completamente aislada del mundo. Los sirvientes murmuraban oraciones por los viajeros que aún estuvieran en el camino, y los huéspedes se resignaban al encierro. Entre ellos estaba Sir Edmund Feversham, el enviado del príncipe regente, un hombre cuyo encanto brillaba tanto como sus botones de latón. Era apuesto, ruidoso y demasiado diestro en el arte de agradar a un público. Donde el silencio del duque imponía respeto, la risa de Faversham exigía atención. Había llegado solo unas horas antes de la tormenta, su carruaje medio enterrado en la nieve, y de inmediato se dedicó a transformar la austera reunión del duque en un escenario para su ingenio. Levenia, obligada a ayudar a la duquesa viuda a recibir a los huéspedes, se encontró siendo objeto de sus cumplidos demasiado familiares antes de que terminara la primera noche. Una joya inesperada en una corona del norte, la llamó, inclinándose lo bastante bajo para que la duquesa viuda arquease una ceja. Levenia respondió con cortesía, el tono firme, aunque las manos le temblaban ligeramente al rellenar las tazas de té. El duque, sentado junto al fuego, parecía impasible. Sin embargo, bajo su quietud algo se enroscaba. No celos, todavía no, sino el leve apretón de la desaprobación. No había hablado con Levenia desde la noche de su humillación y ella no lo había buscado. Su silencio se había convertido en una forma de tregua, incómoda pero necesaria. Pasaron los días, marcados por el incesante susurro de la nieve que caía. Los huéspedes se acomodaron en la ociosidad, naipes, chismes y la languidecida repetición de viejas historias. Levenia, negándose a sucumbir a la inquietud, leía en voz alta a la duquesa viuda por las tardes y organizaba pequeñas diversiones para la compañía varada. Su voz, baja y melodiosa, se extendía por el salón mientras recitaba versos de Byron y Cowper.
Incluso el duque, que fingía escribir cartas en su escritorio, encontró la pluma inmóvil más de una vez, la atención atraída a su pesar por la cadencia de su habla. Fue durante una de esas tranquilas veladas cuando descubrió un gemelo de oro cerca de la chimenea de la biblioteca, grabado con el escudo de los Pembroke. Dudó solo un instante antes de buscar al duque en su estudio. Él levantó la vista cuando ella entró, la luz del fuego trazaba líneas duras de sombra en su rostro. «Creo que esto es suyo, su gracia», dijo, extendiendo la mano enguantada. Su mirada se desplazó al pequeño objeto y luego a ella. «Lo es», respondió. «Es usted observadora». «Meramente atenta», contestó ella. Sus dedos se rozaron al tomarlo. El contacto fue breve, accidental, y sin embargo persistió como una palabra no dicha que ninguno de los dos recordaba haber pronunciado. La noche siguiente, mientras la tormenta aullaba afuera, las atenciones de Sir Edmund se volvieron más atrevidas. Después de demasiados vasos de brandy, acorraló a Lavinia cerca de la escalera de la galería. Su sonrisa era encantadora, pero sus ojos estaban desenfocados. «Debe encontrar la vida terriblemente aburrida aquí, señorita Harcourt», dijo con tono arrastrado, acercándose demasiado. «Una muchacha inteligente merece un admirador». «Permítame». «Sir Edmund», lo interrumpió ella, la voz baja pero firme. Confunde la civilidad con una invitación. Pasó a su lado, pero él le sujetó la muñeca, no con rudeza, solo con el descuido de un hombre no acostumbrado a la negativa. Ella se liberó, la compostura intacta, aunque el corazón le latía con fuerza. Una doncella que pasaba jadeó ante la escena, los ojos abiertos de inferencias. Para la mañana, el rumor había florecido como escarcha en el cristal. La casa zumbabea de susurros. El duque se enteró antes del desayuno. Entró en el salón matutino donde Sir Edmund se recostaba junto al fuego y la sala cayó en silencio. «Se disculpará usted con la señorita Harcourt», dijo el duque, la voz controlada pero de una calma mortal. Faversham sonrió con desdén. «Mi querido Besford, no fue nada». «La muchacha». «No es una muchacha», lo cortó el duque, dando un paso más cerca. «Y la tratará usted con respeto, o no la tratará en absoluto». La sonrisa del enviado flaqueó por un instante. Lavinia temió la violencia, pero el duque se volvió bruscamente sobre sus talones y se fue sin otra palabra. La duquesa viuda, alarmada por los rumores, aconsejó a Lavinia permanecer discretamente en sus habitaciones hasta que pasara la tormenta y el chisme se calmara. Ella obedeció, aunque el encierro se sentía como un castigo inmerecido. En la tercera noche, inquieta y con el corazón dolorido, descendió en silencio a la biblioteca, donde aún ardía la luz del fuego. El duque estaba allí solo, la postura rígida, un libro sin abrir ante él. No pretendía interrumpir, comenzó ella. Él levantó la vista, el parpadeo del fuego se reflejó en sus ojos. «No interrump». Su tono se suavizó. «Lamento que mi casa haya sido algo menos que segura para usted». «No necesita preocuparse, su gracia», dijo ella en voz baja. «Mi reputación ya ha resistido tormentas mayores». Entonces se levantó, lentamente, como midiendo cada palabra. «Señorita Harcourt», dijo, «no debería cargar con tal desgracia en silencio. El hombre que la ofendió está por debajo de una disculpa, pero si hay culpa que compartir, recae en parte en mí por permitir que los susurros la tocaran». La compostura de ella vaciló. «No me debe nada, mi señor». «Y sin embargo», respondió él, acercándose, «descubro que le debo todo lo que valoro, honestidad, quizá incluso respeto». Su mirada parpadeó, incierta, casi humana. «Tiene usted un valor del que carezco». Ella buscó su rostro, las líneas duras se habían suavizado por el arrepentimiento. «Su gracia», murmuró, «no requiero su defensa». Él respondió después de una pausa, la voz tan baja como la tormenta afuera. «Y sin embargo la tiene, sin que la pidiera». El silencio que siguió pareció latir con algo que ninguno se atrevía a nombrar. Luego un sonido atravesó, el lejano crujido de ruedas sobre la nieve, un carruaje acercándose a las puertas. El duque se volvió hacia la ventana, la mandíbula apretada.
¿Otro invitado? Preguntó ella. No, dijo, los ojos entrecerrados ante la forma oscura que emergía de la tormenta. Un mensajero de Londres. Afuera, el viento aullaba sobre los páramos mientras los caballos se acercaban, trayendo noticias que destrozarían la frágil calma de Waxford Hall. El carruaje que emergió de la ventisca llevaba el sello real, las ruedas cubiertas de hielo, los caballos temblando de agotamiento. En menos de una hora el mensajero había sido recibido en el estudio del duque, donde el fuego ardía bajo y los temperamentos aún más. Lavinia, llamada por la duquesa viuda para ayudar a redactar cartas, solo oyó fragmentos al pasar por la puerta: malversación de fondos, el enviado del regente comprometido, investigación completa a seguir. Las palabras pesaban con consecuencias. Cuando entró momentos después, convocada por el propio duque, la expresión del mensajero lo reveló todo. Sir Edmund Feversham había deshonrado a la corona y, por asociación, a todos los que lo habían albergado. El duque despidió al hombre con fría eficiencia. Al cerrarse la puerta, se volvió hacia Lavinia, la voz mesurada pero los ojos encendidos de inquietud. ¿Entiende lo que esto significa? Cada invitado de esta casa queda ahora bajo sospecha. Y usted, titubeó. Ya es objeto de habladurías. Lavinia juntó las manos. Que hablen. La verdad no se altera por el rumor. Su mirada se detuvo en el rostro de ella, como probando la fuerza de aquella convicción. Tiene valor, señorita Harcourt. Ojalá pudiera tomarlo prestado. No es necesario prestarlo, su gracia, dijo ella suavemente. Ya lo tiene. Simplemente lo disfraza de orgullo. Por primera vez, él sonrió levemente, a regañadientes. Fue una cosa extraña y desarmante, como un rayo de sol que se asoma a través de la escarcha. Pero el momento se hizo añicos cuando entró la duquesa viuda, trayendo nueva ansiedad. Londres exigía explicaciones. El duque debía presentarse ante el consejo del príncipe en el plazo de una quincena, y como Lavinia había quedado enredada en la locura de Faversham, sería citada a declarar como testigo. El peso de aquello los oprimía a ambos. En los días siguientes, Waxford Hall se volvió más silenciosa, su risa se extinguió. La tormenta amainó, pero dentro de su quietud yacía otro tipo de encierro. Lavinia pasaba las horas ayudando a la duquesa viuda, aunque sus pensamientos vagaban constantemente hacia el duque. Él se movía por la casa como un hombre atormentado, cortés, preciso, pero interiormente inquieto. Una vez lo encontró en los establos, la mano enguantada apoyada en el flanco de un caballo mientras la nieve entraba por la puerta abierta. Cuando era niño, dijo sin volverse, mi padre me advirtió que la bondad debilita la autoridad. Se equivocó en muchas cosas, pero esa lección nunca la desaprendí. ¿Cree que la bondad es debilidad? Preguntó ella. Creo que es peligrosa, dijo en voz baja. Difumina los límites. Ella tomó una respiración lenta. Entonces quizá algunos límites merecen ser difuminados. Él la miró, entonces la miró de verdad, y algo en su mirada cambió. Ya no era la evaluación guardada de un superior, sino la naciente conciencia de un igual. Sin embargo, antes de que cualquiera pudiera hablar de nuevo, apareció un sirviente para anunciar que el mensajero de Londres esperaba la firma del duque. El momento se disolvió, dejando solo el eco de las palabras no dichas. Aquella tarde, cuando el crepúsculo se plegaba sobre la finca, Lavinia deambuló hasta el invernadero. Los cristales brillaban con condensación, el aroma de las rosas de invernadero se aferraba al aire húmedo. Había ido en busca de soledad, y sin embargo encontró al duque ya allí, de pie entre la vegetación sombreada. Me ha evitado, dijo él sin acusación. Le he ahorrado la incomodidad, respondió ella. Parece que mi presencia solo trae dificultades. No dificultades, dijo él. Claridad. La admisión la sorprendió. Él se acercó, la voz ahora más baja. La austeridad del mando reemplazada por algo incierto. Pregunta por qué me preocupo por su reputación. Quizás sea porque alguna vez juré despreciar todo lo que me tienta más allá de la razón. Lavinia sintió acelerarse el pulso. ¿Tentarlo? Él dudó,
luego miró a otro lado. Mi padre se casó por debajo de su condición. El escándalo casi arruinó nuestro nombre. Me dije que nunca repetiría su locura. El amor, creía, era un lujo para quienes no tenían nada que perder. Su tono se suavizó. Y sin embargo me encuentro. Ella esperó, la respiración superficial. ¿Se encuentra qué, su gracia? Incapaz de olvidarla, dijo. Las palabras fueron quietas, despojadas de autoridad. Cada contención que he aprendido se siente frágil cuando usted está cerca. Me deshace, señorita Harcourt, y la desprecio por ello. Los ojos de ella brillaron en la penumbra. Entonces despréceme por completo, su gracia, susurró, porque yo no puedo despreciarlo en absoluto. El aire entre ellos tembló. Él tendió la mano hacia la de ella, dudó, la lucha entre el deber y el deseo era visible en el más mínimo temblor de sus dedos. Pero antes de que el contacto pudiera salvar la distancia, la voz de la duquesa viuda resonó por el corredor. Arthur. Se separaron al instante. El duque se volvió, componiendo el rostro en compostura mientras la duquesa viuda entraba, apretando una carta doblada. Noticias de Londres, dijo sin aliento. El propio regente ha ordenado la investigación. Lo citan de inmediato. Y a la señorita Harcourt con usted. No se puede evitar. El duque tomó la carta, leyó con rapidez, la mandíbula se le tensó. Pretenden hacer un ejemplo de alguien, murmuró. Y nosotros somos convenientes. Levenia se afirmó. Entonces debemos enfrentarlo con la verdad. Él la miró, el fuego de la resolución regresaba a sus ojos. La verdad, repitió, lo único que no pueden arrancarnos. Afuera, los últimos copos de nieve comenzaban a caer en suaves y exhaustos flóculos. La tormenta había pasado, pero otra más fría y traicionera se reunía en el horizonte. Mientras el duque sellaba su respuesta a la citación del regente, Levenia sintió que la frágil quietud a su alrededor se tensaba hasta quebrarse. Se volvió hacia la ventana, contemplando la pálida luz desvanecerse sobre los campos congelados. En alguna parte de aquella oscuridad yacían Londres y el juicio. Detrás de ella, el duque habló suavemente, la voz cargada del peso de votos no pronunciados. Cuando esto termine, dijo, cualquiera que sea el destino de mi nombre, no permitiré que disminuyan el suyo. Ella se volvió, encontrando su mirada con callada desafío. Y si su nombre cae con el mío, su gracia, entonces que caiga, dijo él. Quizás se lo merezca. El viento se levantó de nuevo, esparciendo los últimos pétalos de las rosas del invernadero. Había llegado la hora de la partida, aunque ninguno se movió. En aquella frágil quietud entre la ruina y la redención, ambos sabían que el curso de sus vidas ya había cambiado. No por el escándalo ni por el decreto, sino por la peligrosa y no dicha verdad que ningún poder en la tierra podía silenciar. Londres aquel invierno brillaba como una ciudad tallada en escarcha y rumores. Cada salón de baile, cada sala de estar, zumbaba con las habladurías sobre el duque de Besford y la hija del baronet caído que se atrevía a compartir su compañía. Levenia llegó a la casa de la ciudad de los Pembroke bajo un cielo gris que amenazaba con nevar otra vez. Aunque el viaje desde Yorkshire había sido largo, se mantuvo con quieta compostura. El duque a su lado en el carruaje hablaba poco, la mandíbula tensa en una línea de resolución. Cada uno sabía que en cuestión de horas se presentarían ante quienes medían el valor no por la virtud, sino por el nacimiento. En la recepción del regente aquella noche, las arañas ardían como soles capturados, su luz golpeaba los diamantes del más alto rango de Inglaterra. El duque entró primero, su presencia tan imponente como siempre, aunque una extraña quietud lo seguía. Levenia iba detrás, su vestido sencillo pero elegante, un seda azul pálido que captaba la luz como la escarcha de la mañana. Los susurros comenzaron de inmediato, murmullos que aleteaban por la sala como alas inquietas. Ahí está, la compañera, el escándalo del duque. Levenia sintió cada mirada como si fuera un toque. Sin embargo siguió adelante, la cabeza erguida. El enviado del príncipe los esperaba al fondo del salón, flanqueado por cortesanos ansiosos de espectáculo. Su gracia.
Saludó con frialdad. Y la señorita Harcourt, ¿verdad? El asunto de la conducta de Sir Edmund Feversham ha llegado a oídos de Su Alteza Real. Su hospitalidad hacia ese hombre, y ciertos rumores, deben ser esclarecidos. El duque inclinó la cabeza. Estamos aquí para dar cuenta de ellos. Su voz cruzó el mármol, firme y precisa. El corazón de Lavinia se apretó. El tono no era defensivo, sino resuelto, como si ya hubiera elegido su verdad y no fuera a retroceder ante ella. Cuando le tocó hablar, lo hizo con la claridad nacida de la necesidad. Sir Edmund se comportó de manera indigna de su cargo, dijo. El duque no lo alentó ni lo ignoró. Actuó con honor para proteger su casa y a todos los que estaban en ella. Su mirada se desvió hacia Arthur, encontrándola de él solo un instante, y sin embargo la afirmó. Si hay culpa, que recaiga sobre el hombre cuya conducta invitó a la desgracia, no sobre quienes la soportaron. Hubo un murmullo entre los nobles reunidos. El enviado, sorprendido por su compostura, se volvió hacia el duque. Y sin embargo su defensa de ella ha causado más escándalo. Se dice que golpeó al enviado. No lo golpeé, interrumpió el duque. Pero lo habría hecho si hubiera pronunciado una palabra más en su contra. La quietud que siguió fue absoluta. El representante del regente parpadeó, inseguro de si tenía delante desafío o lealtad. Luego, quizá divertido por la pura osadía, los despidió con un frío asentimiento. El príncipe no escuchará más quejas. Ambos están libres de partir. Se volvieron para irse, pero los susurros lo siguieron como una sombra. Al llegar al centro del salón de baile, la voz de una dama, aguda de desprecio, cortó el silencio. Libres de partir, pero no limpios. Que fácilmente se aferra el escándalo cuando el rango se rebaja a la piedad. Lavinia se quedó inmóvil. Por un instante la sala pareció inclinarse, llena de un leve roce de seda y malicia. Antes de que pudiera retirarse, el duque dio un paso adelante. Su voz, cuando llegó, fue quieta, la quietud que precede al trueno. Confunde usted la piedad con la admiración, señora. Nunca he sentido lástima por la señorita Harcourt. Se volvió entonces, enfrentando a la muchedumbre reunida, la expresión inflexible. Habla usted de nacimiento y de propiedad, continuó. Pero he visto mayor nobleza en el valor de esta mujer que en todos los títulos vacíos que guardan ustedes con tanto celo. Un silencio cayó espeso como la nevada. Pueden llamarla como quieran, dijo, la mirada barriendo el mar reluciente de rostros, pero yo la llamo el alma más valiente que he conocido. Y entonces, antes de que nadie pudiera respirar, tomó la mano de ella y la besó. No una cortesía fugaz, sino una declaración. El salón jadeó, los abanicos cayeron, los susurros cesaron. Fue un beso nacido no de la rebeldía, sino de la verdad, un solo acto que destrozó las frías convenciones de 1000 ojos vigilantes. Por un instante, el tiempo pareció titubear, la música, el movimiento, el pulso medido de la sociedad misma. Cuando él se apartó, Lavinia permaneció inmóvil, el corazón latiendo de incredulidad y asombro. El enviado del regente, el primero en recuperarse, esbozó una sonrisa irónica. Bueno, murmuró, si Inglaterra ha de tener un escándalo, al menos que se lleve con estilo. La risa onduló, tímida al principio, luego genuina. El duque se inclinó ligeramente, guiando a Lavinia hacia la salida como si nada estuviera fuera de lugar. Sin embargo, en aquel breve caminar sobre el mármol pulido, el mundo había alterado su curso. Semanas después, la nieve aún permanecía sobre las colinas de Yorkshire cuando Wexford Hall despertó al sonido de las campanas. El duque y Lady Lavinia se casaron en la pequeña capilla que dominaba el lago congelado. La ceremonia, asistida solo por la familia y un puñado de amigos de confianza. El escándalo que una vez los había amenazado ahora parecía distante, reducido a un relato contado con admiración más que con desdén. Después de pronunciados los votos, salieron a la pálida luz del sol invernal. El suelo brillaba bajo una fina costra de escarcha, el aire era fresco de promesa.
La mano de Levenia descansaba en la de Arthur mientras recorrían la familiar terraza donde, meses antes, ella había estado sola en la vergüenza. Ahora, bajo el mismo cielo invernal, la dignidad se había transformado en gracia. Él se detuvo junto a la balaustrada, volviéndose hacia ella con una sonrisa quieta. ¿Recuerda lo que dije la noche en que discutimos por primera vez? Ella sostuvo su mirada, los ojos brillantes. Dijo que no era digna de estar a su lado. Y fui un necio, dijo simplemente. Nunca fue indigna. Yo era indigno de estar a su lado. Los labios de ella se curvaron en una sonrisa temblorosa. Entonces ambos estamos redimidos, mi señor, usted por la humildad y yo por la oportunidad de perdonarla. Él rió suavemente, el sonido cálido contra el aire frío. Un intercambio justo. Y al volverse hacia la casa, las campanas de la iglesia sonaron de nuevo, sus tonos resonando por el valle como el deshielo de un silencio largamente guardado. El narrador podría haber dicho que el amor, una vez congelado por el orgullo, había encontrado por fin su primavera. Porque en aquella estación de nieve y segundas oportunidades, el duque de Besford y Lady Lavinia Harcourt demostraron lo que ni siquiera el rígido corazón de Inglaterra podía negar, que la verdadera nobleza no reside en el nacimiento, sino en el valor de amar sin permiso.